por eso. Bueno, estamos comenzando una serie que se llama Pentecostés, la fiesta del Espíritu. Y en ese contexto vamos a estar revisando durante 8 semanas, aproximadamente hasta el 8 de junio, lo que significó este hito tan determinante en la historia de la salvación. El derramamiento del Espíritu Santo marcó la apertura a un nuevo orden que va a ser reflejado en la consumación de los tiempos. Muchas veces nosotros pensamos en la persona del Espíritu Santo, primero pensando en esta formulación trinitaria que es la tercera persona, es decir, relegándole un lugar terciario dentro de lo que significa la persona de Dios, pero no es así. El Espíritu Santo es el Señor, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, así lo dice el Nuevo Testamento. Y no solamente eso, muchas veces reducimos la persona del Espíritu Santo a los carismas, a una manifestación de la presencia del Señor, que por supuesto nos bendice y nos acompaña, pero el Espíritu Santo es Dios. Y en ese sentido nosotros tenemos que reconocer y valorar desde el texto bíblico la importancia que Él tiene para la vida de la iglesia, pero también para la historia de la salvación. Si el Espíritu Santo no hubiese venido, nosotros no podríamos seguir a Jesús y no podríamos tener relación con el Padre. A través del sacrificio de Jesús vino el perdón y la gracia hacia nosotros, pero es el Espíritu Santo en nosotros que nos posibilita de relacionarnos con Dios, que es Espíritu. Mire qué importante es esto. Y como hemos conocido a Jesús, el Espíritu Santo vino hacia nosotros. Jesús dijo algo muy interesante. Dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador. En el griego original esa palabra es parakletos, que significa aquel que está al lado mío, que me acompaña, que me asiste y que vive dentro de mí. Entonces, cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de la apertura a un nuevo orden. Hoy vamos a ver cómo la venida del Espíritu Santo trajo consigo, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Sellando las promesas del Antiguo Testamento en terra ley. Número 1, lo que significa la consumación del nuevo pacto en Jesús. Número 2, el establecimiento de un nuevo orden. Y número 3, el establecimiento de una nueva era. Ahora, ¿qué es Pentecostés como tal? Como fiesta, como celebración. Hemos escuchado el nombre de Pentecostés en congresos, en libros, pero ¿qué significa Pentecostés? La fiesta de Pentecostés como festividad tiene sus raíces en la fiesta judía de Shavuot, que celebraba 50 días después de la Pascua judía, el Pesaj, y conmemoraba la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero no solamente conmemoraba eso, sino que también era una fiesta de carácter agrícola, donde se realizaban peregrinaciones a Israel para entregar lo que se llama la fiesta de las cosechas o de las primicias. La primera cosecha era entregada en el templo al Señor en holocausto y en sacrificio a través de lo que era esta celebración. 50 días después de la Pascua judía. Y después entendemos que cuando Jesús muere alrededor de la Pascua, en su sacrificio en la cruz, 50 días después viene el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que están en el aposento alto, y la historia cambió para siempre. Y es tan determinante este cambio en la historia que hombres y mujeres que estaban escondidos en una condición de abandono, de desesperanza, salieron y fueron usados por el Señor. Hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, que no tenían en sí mismos ninguna característica especial, fueron usados para transformar el mundo. Y hoy por hoy somos los herederos de ese mensaje que es el anuncio de que Jesucristo es el Señor y que Él volverá por su iglesia. Entonces, entendemos que Pentecostés va a ser un hito único. Cuando hablamos de Pentecostés no estamos esperando un nuevo Pentecostés, porque Pentecostés ya ocurrió. El Espíritu Santo vino a la historia y no se fue jamás. ¡Wow! ¡Qué hermosa realidad! El Espíritu Santo está hoy en medio de nosotros, viene sobre nosotros.
escucha? Qué bueno. Todo no, ya, vamos a partir de nuevo. Vamos. Estoy contento de tener una chaqueta nueva que me cae. ¿En qué estaba? Ese es mi tema, se me olvidan las cosas. Entonces, decíamos que el Pentecostés es un evento único. Muchas veces intentamos repetir lo que ocurrió en Pentecostés en términos de experiencia, pero ya está el Espíritu Santo presente. El Espíritu Santo no se ha ido y está con nosotros. Y está entre nosotros, Él está aquí hoy, Él viene sobre nosotros para empoderarnos, pero está en nosotros. Y eso es maravilloso. Entonces, durante estas predicaciones vamos a estar viendo cómo la realidad del Espíritu, la vida del Espíritu marcó un antes y un después en la iglesia del Señor. Ya decíamos, discípulos y discípulas también, pusilánimes, ahí estaban viviendo momentos de tensión y de desesperanza, pero son transformados producto de lo que significa la venida del Espíritu Santo. Entonces, 3 cositas que vamos a ver rápidamente antes que se nos vaya el tiempo. Tenemos que almorzar, hay un bienvenido a Bethesda, así que tenemos que hacerlo con mucha rapidez, pero vamos a identificar cosas importantes, como el Espíritu Santo vino a ¿qué? Sellar. ¿Sellar qué cosa? El cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios, ojo, no miente. Él siempre va a cumplir su palabra. Lo primero que vamos a señalar en esta tarde es que el Espíritu Santo vino para cumplir, o vino como sello para cumplir las promesas de un nuevo pacto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Hebreos 10, 15 y 16. El texto dice de la siguiente manera: también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. El Espíritu Santo es presentado por el escritor de Hebreos como un testigo. ¿De qué? De que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en una relación de nuevo pacto con el Señor? Sino porque el Espíritu Santo fue derramado. Entendíamos que la celebración de Pentecostés era una celebración que nos traía a la memoria el momento en el cual Israel recibió la ley de Moisés en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20. Y en ese contexto, la ley sirvió en el Antiguo Testamento como una especie de nodriza. Ahí ocupa el texto bíblico esa expresión particular, que nos permitió conocer a Dios y su voluntad, pero como era algo externo a nosotros, nos impidió acercarnos a Dios. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Porque la ley es reconocida como un instrumento de juicio y de muerte. Ninguno de nosotros, quiero explicarlo esto de la mejor manera, más sencilla, ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Si yo considero como la ley de Dios como algo externo, la ley de Moisés, el decálogo, los 10 mandamientos, ¿vio en la Semana Santa los 10 mandamientos, no? La dieron en varios canales, ¿no? Bueno, estuvieron viendo Netflix, pero no importa. Chosen, hay gente adicta a Chosen por acá, pero bueno, ¿no? La ley de Moisés vino a revelar a Dios su propósito, su voluntad. Sin embargo, como la ley era algo externo al ser humano, la ley no se podía cumplir. En otras palabras, las obras de la ley. Las obras no solamente permitieron que entráramos en una dimensión de alejamiento de la voluntad de Dios, sino que evidenciaron la necesidad de Dios de intervenir. Miren, algo muy hermoso que se da en el texto bíblico es que Dios siempre tiene un plan maestro y lo cumple a la cabalidad. A mí me encanta esto. Yo me despierto en la mañana y leo la Biblia y me vuelo, y mi esposa me dice, anda a hacer el aseo, pero no importa, ¿ya? Anda a cocinar, no importa, pero me vuelo,
pensando en cómo el Señor planificó todo. Mire qué simbólico es entender que Pentecostés vino en un día como este, donde los judíos recordaban cómo la ley había sido impartida, pero esa ley no iba a llevar al pueblo de Dios a reconocer a Dios realmente, sino que vino el Espíritu del Señor a través del sacrificio de Jesús en la era de la gracia. ¿Para qué? Para mostrarnos que la única manera de vivir bajo la ley de Dios es a través de la vida del Espíritu. ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios si no tengo la asistencia permanente del Espíritu Santo en mi vida? Sino por su impartición. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que en el lenguaje de hebreo el Espíritu Santo da testimonio. ¿Está ahí para qué? Para ratificar que hoy día estamos en un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no está constituido a través de obras muertas. Y esto nos hace entender de que la vida cristiana no tiene que ver con legalismos. Tiene que ver con reconocer a Jesús como el centro de nuestras vidas y tiene que ver con dejarnos guiar permanentemente por la acción del Espíritu Santo. Por eso que a mí me hace mucho escozor cuando reducimos a la acción del Espíritu Santo en el creyente simplemente a la manifestación de los dones. Ojo, yo creo fielmente, bíblicamente, que todos los dones que están en la Biblia están vigentes. Y así lo queremos, y es parte de nuestro ADN. Nosotros queremos otorgarle al Espíritu Santo un lugar especial para que Él pueda manifestarse. Pero el Espíritu Santo no se queda en el culto, no se queda en la oración cuando oramos por otros, cuando imponemos las manos. El Espíritu Santo nos acompaña permanentemente y nos hace posible vivir conforme a la ley de Cristo. Nos redarguye de pecado, como dice mi esposa, coloca help o danger, ¿cómo dice usted? Rara la definición, ¿eh? En inglés. Nos coloca los avisos, nos amonesta, nos redarguye, nos compunge, trabaja para que nosotros nos acerquemos a Jesús. Cuando tú estás lejos ahí en tu casa pensando que el mañana no tiene futuro y quieres alejarte del Señor, saben que está hablando tu conciencia para que vengas y te congregues y busques a Dios. No eres tú. Es el Espíritu Santo que está en ti. Hebreos cita la profecía de Jeremías de 31 al 34, que esta ley de obras basada en el decálogo de Moisés ha de quedar atrás. Y la única manera que esto pueda ocurrir es por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Éramos esclavos, pero ahora somos libres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hizo nacer a una vida de libertad. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso, no? Entonces, valorar cómo la venida del Espíritu Santo vino a cumplir el anuncio de un nuevo pacto. Hay una tensión dramática en el Antiguo Testamento que tiene que ver con una nación que no pudo cumplir con toda la ley. Y no solamente eso, nosotros mismos tenemos esa tensión en la vida de no poder cumplir la ley sin Jesús y sin la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, qué maravilloso es entender que Pentecostés es el cumplimiento de un nuevo pacto. Segundo, no solamente es el sello del cumplimiento de un nuevo pacto, sino que, yo ocupé esta palabra en el sermón, pero bueno, será así, el cumplimiento de un nuevo orden. Yo decir nuevo orden y así que soy Illuminati, no sé qué cosa. La teología de Salfate. No, hablamos de que la venida del Espíritu generó el anunciamiento de un nuevo orden conforme a lo que el Señor estableció por medio de la instalación de su reino. Vamos a un pasaje muy conocido, ¿no?
está ahí en Hechos capítulo 2 del 4 al 11, que dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y se quedaron todos pasmados. ¿Por qué? Porque cada uno de los que escuchaba hablaba en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? A ver, los discípulos de Jesús no eran de la creme de la elite, no eran los más letreados, como diría el Bombo Fica. Eran gente común y corriente. Muchos de ellos con poco y nada de acceso a la educación formal, como era la costumbre de aquel tiempo. Pero los que estaban en la peregrinación de Pentecostés decían: a ver, algo está pasando. Y agregan que desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablando en su lengua materna? ¿Qué? Imagínense que yo le empezara a hablar en alemán ahora. No, con suerte hablo en español, querido, ya no me pida tanto. ¿eh? Y viniera una persona al culto que es de Alemania como tal, y entendiese todo lo que estoy diciendo, pero yo no tengo ningún conocimiento del alemán, ¿no? Lo que se da acá son que los 120 comenzaron a hablar en otros idiomas que, a diferencia de las lenguas, del don de lenguas, son idiomas que son reconocibles por aquellos que estaban ahí. Y agrega esto, desde el versículo 9 en adelante: partos, medos, elamitas, es decir, los que estaban allá en el oriente, habitantes de Mesopotamia, habitantes de Judea, que estaban más cerca, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de África y de las regiones de Libia, el norte de África, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. Es como si yo le dijera brasileños, alemanes, italianos, pero por este otro lado, indonesios, japoneses. Hay algo bien interesante cómo se da la descripción. Son de distintos lugares geográficos, todos apartados entre sí, pero todos logran entender algo. Y eso lo vemos en el versículo 11 en adelante. Dice: judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, todos por igual, lo oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó? Todos nos quedamos con el hablar en lengua, ¿no? Hay que hablar en lengua. No se está refiriendo a eso el texto. Se está refiriendo a lo que significa que la venida del Espíritu Santo abrió una posibilidad de un mensaje universal. El reino de Dios es para todos. Hombres y mujeres, esclavos y libres, aquellos que estaban lejos de aquellos que estaban más cerca. Al igual que Shavuot, la fiesta de las primicias, la venida del Espíritu Santo trajo consigo una cosecha inicial de un nuevo orden basado en la libertad, en la justicia e igualdad del reino de Dios. ¿Cómo define el reino de Dios el apóstol Pablo? Romanos 14:7. Como justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es una fiesta. Dios dice: el sacrificio de Jesús fue aprobado, fue certificado con la resurrección y ahora viene lo mejor. Todos aquellos que estaban lejos de Dios hoy se pueden acercar a Él. Por tanto, una palabra nueva, ¿no? La glossolalia, el hablar en lenguas, es el cumplimiento de la promesa de un nuevo orden. Miren, yo sé que en este tiempo donde hay mucho tránsito de migración,
pero delante del Señor todos somos iguales. Hombres y mujeres, ricos y pobres. No perdamos nunca de perspectiva que la mesa del Señor está abierta para todos aquellos que declaran constantemente que Jesucristo es el Señor. Y hay algo que me encanta de Bethesda. Siempre digo, Señor, permite que esta iglesia pueda preservarlo. Que no importando nuestra condición social, económica, todos juntos alabamos al Señor. Toda esta escena contrasta con un pasaje bien raro que aparece en la Biblia. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 11? La Torre de Babel. Qué raro ese pasaje, ¿no? Una torre que iba a llegar hasta allá arriba, se iban a hacer un nombre. El texto dice en el capítulo 11, versículo 4 así, de Génesis. Está hablando de la Torre de Babel. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámoslo de un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí hay una simbología del texto tremenda, porque mientras en Génesis 11 se nos dice que el ser humano se rebeló contra Dios, el mandato del Señor después del diluvio era que llenaran toda la tierra, ¿no? Pero ellos se rebelaron contra Dios, decidieron establecerse en un lugar, construir una torre que llegara hasta el cielo. Esto nos simboliza la religión que el hombre ha construido por hacerse a sí mismo un Dios, hacerse de un nombre, pero decíamos anteriormente que la Biblia nos dice que no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y lo que ocurrió ahí que dice que el Señor bajó y confundió sus lenguas. Y después ninguno de los otros se entendía. Y se dispersaron y vino el caos. Miren la relación, miren la inversa. Vino el Espíritu Santo en esa humanidad que cayó en el caos y se rebeló contra Dios para ocupar cada idioma para anunciar una sola verdad. El reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, abrir un nuevo orden. Tenemos al Espíritu Santo, nos relacionamos con Dios, pero entre nosotros, en plena libertad, en plena igualdad delante del Señor. ¿Cuántas alaban al Señor por eso, no? Entonces, no veamos la lengua. Obviamente entendemos que el fuego del Señor vino y se produjo algo especial, pero tiene un significado mucho más profundo. Tú y yo somos parte de un nuevo orden. La iglesia ha sido convocada a vivir bajo ese nuevo orden. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el Espíritu Santo nos recuerda permanentemente que nuestros principios, nuestros valores, nuestra manera de entender, de comprender la vida, cómo nos movemos, está marcado por lo que el Rey ha dictaminado, por lo que el Señor ha dicho en su palabra, por los valores del reino. Por eso que nadamos contra la corriente, como dice Carolina constantemente, tenemos algo especial. No porque fuéramos especiales, sino porque el Espíritu nos ha colocado en este nuevo orden. Tercero, ya hemos hablado de que el Espíritu Santo vino como un sello del nuevo pacto, como el cumplimiento de una promesa de un nuevo orden, pero también el Espíritu Santo vino a inaugurar una nueva era. Nueva era. El orden de Dios se estableció a través de el reino, la comunidad como agencia del reino, tiene la tarea de colaborar a Dios en la misión de Dios, haciendo que este reino cambie el mundo, así como la levadura, de manera incipiente hasta que todo cambie. Y finalmente vamos a encontrarnos que el Espíritu Santo inaugura una nueva era. Estamos ahí en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 18. Estamos viendo que cuando el Espíritu Santo vino, Pedro dio su primer discurso, su primera predicación. Se convirtieron cerca de 5,000 personas. Y su predicación comienza así. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Estoy leyendo la
versión internacional, sobre toda carne. Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueño. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. ¿Qué es lo novedoso del pasaje? En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre algunas personas. Ya lo decíamos, ¿no? Pero ahora el Espíritu viene sobre todos aquellos que le abren su corazón a Jesús, para ser el sello y garantía de algo que viene por delante. Interesante, pero lo que ocurre acá es que el apóstol Pedro señala que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, la profecía de Joel. Y él dice, en los postreros días, es decir, la venida del Espíritu Santo inaugura una nueva era, que es la era del fin. Desde ese instante, cuando Pedro alzó la voz y dijo, en los postreros días, desde ese tiempo comenzó la era de la gracia y por tanto la era final. ¿Y esto, qué me afecta, no? Tiene mucho que afectar. Porque eso significa que tu vida está siendo preparada para un futuro glorioso. Gloria al Señor. Este evento no solamente cumple las promesas del Antiguo Testamento, sino que también marca el inicio de la era final. Para los teólogos, escatología inaugurada. Es decir, Dios está actuando para salvar a todos aquellos que invoquen su nombre por medio del Hijo en la denominada era de la gracia. Estamos viviendo en la era de la gracia y estamos viviendo en los tiempos del fin. Si hace 2000 años Pedro dijo que eran los días finales, quiero decirle que estamos más cerca del tiempo del fin. Y no lo hago de una connotancia escapista, derrotista, temerosa. Todo lo contrario. Lo hago señalando que tenemos esperanza en el futuro, que a pesar que la tierra sea conmovida, se trasladen los montes al mar, nuestro corazón puede confiar tranquilamente porque el Señor cumplirá su palabra. Y es tan fuerte esto que el Espíritu Santo vino a tu vida para cumplir esa promesa que Él volverá y para marcarte y anticiparte la nueva era. Inclusive esa era que la propia creación espera, según lo que dice Romanos 4 del 19 al 23. El Espíritu en nosotros habita y nos prepara para la consumación de los tiempos. Eso significa seguridad de nuestra salvación. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que la obra de Dios se está desarrollando. Miren, yo me miro al espejo en el día a día, aparte que estoy más gordo, ¿no? Y trato de bajar, pero no puedo bajar, ¿ya? Y estoy más viejo. Era para que me dijeran, no es así, pero para alimentarme auto con misericordia. Pero me doy cuenta de que, a pesar de mi pifia, es el Espíritu que trabaja en mí el que me ayuda a santificarme, por ejemplo, a doblegar mi vida y mi voluntad a los propósitos del Señor. Lo que nosotros denominamos la santificación progresiva. Y el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu y alma y cuerpo. ¿Y se han guardado para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar que voy envejeciendo, ya me duelen las rodillas como antes, me doy dando cuenta que cada día se va acercando más la era
en la cual voy a gozar de la plenitud en el Señor. Miren, el conflicto de Pablo era el siguiente. Usted tiene problemas en la vida, este era el conflicto de Pablo. El conflicto de Pablo decía, si me muero, pierdo de seguir predicando y extendiendo el Evangelio. Pero si me muero, me voy con el Señor. Por tanto, para mí, el morir es... El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú logras darte cuenta de esa realidad, tú das cuenta que tu forma de vivir va a cambiar por completo. Tus prioridades cambian. Si efectivamente el Señor ha de venir y el Espíritu Santo da testimonio de eso en nuestra vida, mi visión del mañana tiene que cambiar a pesar de las dificultades en el presente. Por eso que la Biblia dice que esta leve tribulación momentánea, leve, contrastado con la eternidad, es leve. Leve. Todo lo que vamos a vivir aquí y en la hora es leve, con la herencia incorruptible que el Señor nos entregó. Y por tanto, el Espíritu Santo garantiza eso. Ocupa las palabras arras en el texto, en Efesios capítulo 1. ¿Qué significa eso? Es como un pago anticipado. Imagínense que yo los voy a invitar a comer. Voy a invitarlos a comer una gran cena. Es un ejemplo. Es un ejemplo, no se confunda. Una gran cena. Pero vamos a hacer una carne especial. Y yo llego, para que usted pueda tener presente, invito la invitación con un trocito de carne de la gran cena que vamos a tener. Y usted lo va a echar en la boca y lo va a degustar, ¿no? Oh, que está rica la carne. El Espíritu Santo garantiza y también nos permite saborear la eternidad. Cuando tú estás en esos tiempos con el Señor se derrama y tú piensas que viste lo máximo, es apenas un degustatorio de lo que viene. Por eso que hablamos de la fiesta del Espíritu, ¿no? Y cuando yo estoy ahí peleando con el perro, peleando con el marido, peleando con los hijos, insultando a la persona que en el auto contrario, ¿no? El Espíritu Santo está conmigo y me permite, aún en esos momentos, disfrutar la eternidad. Y lo hermoso de esto es que nos permite conectarnos con Dios en todas partes, ¿no? Usted se tiene que congregar, por supuesto, porque es parte de la comunión del pueblo, somos fortalecidos. Pero yo puedo hacer la obra de Dios en todas partes, ¿no? Y lamentablemente hemos reducido los milagros al templo, la evangelización al templo, pero donde yo estoy, el Espíritu Santo está conmigo y por tanto Dios me va a usar en todo lugar, ¿no? Me hace ser misionero los 365 días del año y 6 horas, las 24 horas del día, y puedo experimentar la era eterna. Puedo adorar al Señor en espíritu y en verdad. Mi alma, que es mi yo, a veces no quiere, está obstinada, pero el Espíritu me empuja para degustar lo eterno. Pablo dice lo siguiente, pongan atención y con este texto voy terminando, porque ya me pasé. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Nótese cómo se da la progresión. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué palabra? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. Porque no basta solamente con oír. Habiendo creído en él. Fuiste sellado con el Espíritu y la promesa. Que es las arras, la garantía de nuestra salvación. Adquirida para la alabanza de su gloria. Queridos, que el Espíritu Santo esté en tu vida significa que tú tienes un tesoro, una herencia que no se puede perder, que tienes un propósito que tienes que desarrollar en la vida en el presente. El más allá está solucionado.
una nueva era. No sé si te sientes bendecido saberte que Dios, por alguna razón, no lo sé por qué, por la misericordia de Él, te escogió. Y te dio la posibilidad de ser su hijo y su hija. Y puso lo mejor de Él en ti. No te puso algo bueno, no te puso una bendición, puso lo mejor de Él en ti. Puso a su persona, al Espíritu del Señor en ti. Para que puedas ver, mirar la vida, degustar la vida con sabores distintos, visualizarla con una óptica distinta, sabiendo que Él volverá por ti. Cuando tú te conformas con un instante de salud como yo lo viví, ahí te das cuenta de que todo esto está más cerca de lo que tú pensabas. ¿Cuántos adoran al Señor por este sello de cumplimiento? Y el Espíritu nos ha ido. Sigue actuando en ti. Ponte de pie, por favor. Cuando enfrentamos a la vida, nos golpean permanentemente voces desde afuera que nos dicen: tu futuro no tiene esperanza, tu mañana está condenado. Cuando viene la enfermedad a golpear tu puerta, los momentos difíciles, yo quiero decirte que el Espíritu Santo que está en ti está trabajando para crear en tu corazón el carácter de Cristo. Y no solamente eso, te está afirmando sobre una verdad que no va a cambiar. El Padre de las luces, en Él no hay sombra de variación alguna. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. El don del Espíritu, no estoy refiriendo a los dones, el don del Espíritu recibido en el momento de encontrarte con Jesús, de nacer de nuevo, marca un antes y un después en tu vida. Hoy por hoy celebramos al Espíritu Santo, ¿no? Hacemos fiesta, porque Él vino a cosechar a través de lo que significó la obra de Jesús. Y vino a cosechar millones y millones de vidas a través de distintos tiempos, de distintos espacios, de distintas realidades, para marcar algo fundamental, que solo en Jesús, solo en Él, nuestra vida puede ser transformada. Tómate un segundo ahí en tu tiempo, dale gracias al Señor. Como iglesia, demos gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque no eres una simple manifestación. Por más que amemos que tú te manifiestes. Gracias, Espíritu Santo, porque no eres solamente un poder. Por más que queremos que tú quieras glorificarte. Gracias, Espíritu Santo, porque nos acompañas en el día a día. Gracias porque ahí cuando estamos tristes, vienes tú y desde adentro comienzas a reverdecer nuestro corazón. Gracias porque en medio de los momentos de sequedad nos guías a lugares de dedicados pastos para que encontremos al buen pastor y nos pueda oxigenar y llevar a campos de reposo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites colaborar con Dios en esta misión especial. Gracias, Espíritu Santo, porque estás hoy en medio de nosotros. Gracias porque nos enseña a vivir en unidad en medio del cuerpo de Cristo. Gracias porque derramaste dones diversos para sentirnos complementarios unos con otros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás trabajando en nosotros hasta el final. Gracias por la nueva era que nos regalaste. Gracias por el nuevo orden, Señor, donde todos tenemos acceso a través del Hijo ante el Padre, sin mediación alguna, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eleva tus manos al cielo un instante y comienza a adorar al Señor, al Dios Trino, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias.